Bueno, este sería entonces el video 2 de la clase 1 o la continuación de la clase 1. Calculo que lamentablemente y por lo que dura, lo que se recomienda que duran los videos, va a tener que haber algún video adicional. Bueno, en el video anterior estuvimos repasando un poco la introducción de cuentas, en particular hablamos de las cuentas patrimoniales y hablamos alguna cosita de estados contables básicos y empezamos a hablar de devengamiento. Para cerrar el tema de cuentas, que en el anterior me quedó inconcluso, que hablamos de cuentas patrimoniales, me faltó hablarles de cuentas de resultado y cuentas de movimiento y cuentas regularizadoras. Las cuentas de resultado, como su nombre lo indican, lo que van a expresar son los resultados de la organización. Como tal, se clasifican en cuentas de resultado positivo y de resultado negativo. Las cuentas de resultado positivo son aquellas que van a incluir ingresos y ganancias, y las cuentas de resultado negativo son aquellas que incluyen costos, gastos y pérdidas. En cuanto a las cuentas de resultado positivo, recién les acabo de decir que son ingresos y ganancias. Cuando hablamos de cuentas de ingresos, representan todos aquellos incrementos patrimoniales que para obtenerlos tuvimos que incurrir en un sacrificio, es decir, entregar algo a cambio. El ejemplo típico es la cuenta ventas, ¿sí? Para poder obtener una venta tenemos que entregar la mercadería que se convierte en el costo de la mercadería vendida. Juntamente con las cuentas de ingresos, también dentro de los resultados positivos tenemos las cuentas de ganancias. Las cuentas de ganancias son todas aquellas que representan incrementos patrimoniales, pero que no tenemos que entregar nada a cambio. Ejemplos de cuentas de ganancias pueden ser intereses ganados, diferencias de cotización, diferencias de inventario, ¿sí? Cualquier cuenta que no implique entregar nada a cambio. Las cuentas de resultado positivo, continuando un poco con la dinámica de la registración, aumentan por el haber, tienen habitualmente saldo acreedor y nunca se debitan, salvo que se haya cometido algún error o en el asiento de refundición de cuentas. Las cuentas de resultado negativo, les comenté que incluye cuentas de costos y cuentas de gastos y pérdidas. Cuando hablamos de cuentas de costos, estamos haciendo referencia al sacrificio económico que debe incurrir una empresa para poder obtener un ingreso. Obviamente esto está vinculado con las cuentas de ingresos. El ejemplo típico de cuentas de costos son el costo de la mercadería vendida, el costo de la venta de un bien de uso y así cualquier costo que tengamos que incurrir para obtener un ingreso. Las cuentas de resultado negativo que van a incorporar todo lo que son gastos y pérdidas son todas aquellas disminuciones patrimoniales que no están vinculadas con ningún ingreso, necesariamente y directamente. Por ejemplo, intereses perdidos, faltante de inventario, diferencia de cotización negativas, ¿sí? Gastos de librería, gastos de viáticos, ninguna cuenta que esté vinculado con costos. Es decir, todas aquellas cuentas de resultados negativos, pero que no estén vinculados con ningún ingreso. Al igual que veníamos comentando, en la dinámica, en lo que hace a la dinámica de la registración, las cuentas de resultado negativo aumentan por el haber, es decir que aumentan por el debe, es decir que habitualmente tienen saldo deudor y nunca se acreditan, salvo que se haya cometido un error o en el asiento de refundición. El otro grupo de cuentas que me faltó desarrollar en el video anterior eran las cuentas regularizadoras. Las cuentas regularizadoras son cuentas que se utilizan para ajustar el valor de determinados activos y pasivos normalmente al valor de la realidad económica. Es decir, que por aplicación de algunos criterios de evaluación o del criterio de evaluación que hasta ahora conocemos, que es el criterio de evaluación al costo, a veces nos encontramos frente a una situación en la cual hay activos y pasivos cuya cuenta principal quedan por un valor, pero que ese valor está un poco alejado de la realidad. La forma de resolver este tema de la evaluación de esos activos y pasivos es a través de las cuentas regularizadoras, sean regularizadoras del activo o sean regularizadoras del pasivo.
Como estamos hablando de cuentas cuya utilización persigue como fin último el ajustar un valor, significa que tiene que tener, a efectos de la registración, un juego contrario de las cuentas principales. Por ejemplo, si estamos hablando de cuentas regularizadoras del activo, como las cuentas regularizadoras del activo normalmente tienen saldo deudor, las cuentas regularizadoras del activo van a tener saldo acreedor. Es decir, aumentan por el haber, disminuyen por el debe y su saldo habitual es acreedor. Las cuentas regularizadoras del pasivo tienen el tratamiento inverso. Como están tratando de ajustar el valor de cuentas del pasivo y estas, las cuentas del pasivo, tienen saldo acreedor, significa que si queremos ajustar su valor, tenemos que trabajar con las cuentas regularizadoras, las cuales tendrán saldo contrario. Es decir, las cuentas regularizadoras del pasivo tienen saldo habitual deudor. Es decir, aumentan por el debe, disminuyen por el haber. Y así, jugando con esta contrastación de saldos, si tenemos una cuenta del activo y esta está siendo regularizada por una cuenta regularizadora, valga la redundancia y el juego de palabras, si tengo una cuenta del activo que está siendo regularizada, voy a tener la cuenta del activo y a continuación, justo a continuación, tengo que mostrar la regularizadora. Ejemplos de cuentas regularizadoras del activo pueden ser intereses positivos a devengar, que habitualmente regularizan cuentas como documentos a cobrar o valores a depositar diferidos o plazo fijo, ¿sí? Ejemplos de cuentas regularizadoras del pasivo pueden ser intereses negativos a devengar, que normalmente son cuentas que están regularizando a cuentas como documentos a pagar o proveedores cheques diferidos, etcétera, etcétera. Las cuentas de movimiento, que también me faltó hablar. Bueno, las cuentas de movimiento son cuentas que están pensadas para ampliar la información contenida en una cuenta principal. Es decir, que son cuentas accesorias también y son cuentas de carácter informativas. Por ejemplo, en la cuenta mercaderías, normalmente, o junto con la cuenta mercaderías, dependiendo del sistema de costeo que se utilice, es muy común encontrar la cuenta compras. Lo que se hace con la cuenta compras es agrupar todas las adquisiciones de bienes de cambio de las mercaderías, ¿sí? Es decir, que la empresa, cuando sigue el método de costeo global, va a trabajar siempre con la cuenta compras y en ella vamos a concentrar exclusivamente las adquisiciones. También tendremos devoluciones de compras y alguna otra variante adicional. Las características de las cuentas de movimiento es que nunca llegan a los estados contables, es decir, que a fecha de cierre de balance su saldo debe ser transferido a la cuenta principal, ¿sí? Con respecto al tema de devengamiento, y para retomar un poco, disculpen la desprolijidad, pero en el video anterior me quedaron algunos temas así medio descolgados. Cuando empezamos a hablar de devengamiento, yo les decía que el devengamiento es el proceso por el cual una institución tiene que reconocer los resultados. Para ello hay que tener en cuenta su concepto u definición, que es que los resultados deben reconocerse en el periodo que corresponden, independientemente del momento o la fecha en la cual se pague o se cobre. El secreto de esto es poder identificar cuáles son esos momentos que corresponden, ¿sí? Y acá tenemos 3 o 4 escenarios en los cuales nos vamos a tener que mover y que habitualmente es lo que ocurre. Si estamos frente a una operación de compra-venta mercantil, es decir, cuando estamos frente a una operación en la cual hay una venta de bienes muebles, el momento en el cual debe reconocerse el resultado que se genera es cuando se entrega la cosa. Por eso que el documento comercial que respalda las operaciones de compra-venta siempre es el remito y no la factura. El segundo momento, o la segunda instancia generadora de resultados que tenemos que poder identificar es si estamos frente a una prestación de servicio. Si este es el caso, el momento en el cual tiene que reconocerse el resultado es cuando efectivamente se presta el servicio. Por ejemplo, si tenemos una prestación de un profesional, el resultado de sus honorarios los vamos a tener que reconocer en el mes calendario en el cual prestó el servicio. Si es una prestación de actos
sucesivos, es decir, de tracto sucesivo que trabaja varios meses, bueno, tendremos que ir reconociendo el resultado de esos honorarios en cada uno de los meses en los cuales ese profesional fue prestando su servicio. Lo mismo ocurre con los intereses, que también es una prestación de servicio. Si tengo una operación de financiación a 6 meses de plazo, voy a tener un resultado financiero correspondiente a esos 6 meses de plazo, pero lo voy a tener que ir reconociendo parcialmente, mes a mes, en la medida que vaya transcurriendo cada uno de esos periodos. ¿Sí? El tercero de los casos que tenemos que identificar, o escenario que tenemos que identificar, es si estamos frente a una operación de un bien inmueble. En ese caso, el momento en el cual tengo que reconocer el resultado es cuando o se toma posesión del inmueble o se firma la escritura traslativa de dominio. Lo que ocurra primero de cualquiera de esos dos escenarios es lo que nos da la pauta y la imposición de tener que contabilizar el resultado. Después, por aplicación del principio de prudencia, y acá aparece el cuarto y último escenario a contemplar, es si tenemos frente a nosotros una operación que no encaja directamente con ninguna de estas tres opciones. Es decir, si tengo un resultado que se generó, pero que no es ni una operación de venta de un bien mueble, ni una prestación de servicio, ni una operación de venta de un bien inmueble. Si ese es el caso, como por ejemplo puede ser un siniestro, lo tengo que contabilizar cuando lo conozco. Es decir, cuando la empresa se entera que ocurrió ese hecho económico que no encaja en ninguno de esos tres escenarios, lo tiene que contabilizar inmediatamente porque allí lo está conociendo. Bueno, se me fue nuevamente otro video. En el próximo vamos a ir derecho viejo a la solución del primero de los casos, que es activo sociedad anónima. Nos vemos en un ratito. Gracias.